Hola, queridos niños. El día de hoy les voy a contar una historia. Y la historia lleva por título, como todas las historias tienen que tener un título. Esta historia lleva por título La aventura del río escondido. Así se llama el título de nuestra historia. La aventura del río escondido. En un pequeño pueblo, muy pequeño, vivían pocas familias. Por eso el pueblo era pequeño. Al pie de las montañas. Era muy pequeño y estaba ubicado al final de las montañas. Había una comunidad, al lado del pequeño pueblo, había una comunidad llamada Río Claro. La comunidad llevaba por nombre Río Claro. Allí vivían muchos niños. La comunidad era pequeña, pero tenía muchos niños. Y también vivía una niña, entre esos muchos niños había una niña llamada Sofía. Sofía, que siempre había oído, ella era la niña que siempre escuchó hablar de un río escondido cerca de su comunidad. Y decían que en ese río escondido, ese río estaba lleno de muchos tesoros, que había muchos tesoros. Entonces Sofía, una niña aventurera, extrovertida, curiosa, con ansias de saber más, de palpar, de conocer, de ir a descubrir qué mismo había en ese río. Un día invitó a su amigo Tomás a su casa, donde Sofía vivía con su papá, su mamá, su abuelito, sus primos, sus tíos y su abuelo. Un sabio de la comunidad, como ya era muy mayor y fundador de aquella comunidad, su abuelo sabía mucho la historia de la comunidad del Río Claro, donde vivía Sofía. Sofía siempre soñaba con encontrar el río escondido porque era muy escondido. Sofía buscaba el camino para llegar a ese río. Pero todos le decían que era solo una leyenda. Todos decían que era un mito, que era un cuento. Pero Sofía no les creía. Ella estaba decidida a demostrar lo contrario. Ella quería encontrar ese río para ver si es verdad o buscar ese camino para ver si es solo una historia o es verdad que cerca de su comunidad había ese río escondido lleno de tesoros. Entonces Sofía, como estaba muy decidida a demostrar lo contrario y llena de determinación, convenció a su amiguito Tomás para ir en busca del río. Después de cruzar los bosques, escalar rocas, subir y bajar la montaña, finalmente Sofía y su amiga lo encontraron. Encontraron el río. Lo encontraron el río. Pero en lugar de los tesoros materiales, descubrieron que el río
tenía un valor inmenso para la comunidad. El agua era muy pura, cristalina, nunca se agotaba. Ese río era hermoso, era un tesoro escondido porque tenía las maravillas de la naturaleza que ellos nunca habían visto. Sofía, con su amigo Tomás, comprendió que el verdadero tesoro era el agua y la importancia de perseverarla para futuras generaciones, ya que, como ustedes saben, el agua es vida y nosotros tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua, ya que es lo más valioso, porque con el agua utilizamos para todo, el agua nos da vida.